Bien. Lo que hemos visto hasta ahora con ustedes, hemos estudiado juntos, ¿no? Algunos temas fundamentales de la electrostática, ¿no? Comenzamos hablando de la ley de Coulomb. A ver. También he hecho con mi tablet. A ver. Ahora sí. Comenzamos hablando de la ley de Coulomb, ¿no? Y después vimos lo que era el campo eléctrico, ¿no? Y aquí hemos trabajado bastantes problemas. Bueno, algunos problemas, ¿no? Hemos trabajado con cargas distribuidas, sobre superficie, sobre volumen, sobre líneas. Y lo último que hicimos fue el dipolo eléctrico. ¿No? Sí, sobre el dipolo eléctrico, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy, jóvenes, hoy día vamos a continuar todavía dentro del campo eléctrico y vamos a llegar a lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss es una ley muy importante en el electromagnetismo. Es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Y usted sabe que esas 4 ecuaciones pues determinan todo el comportamiento electromagnético, ¿no? Entonces son ecuaciones pues fundamentales para usted, ¿no? Entonces hoy día vamos a llegar a la ley de Gauss, ¿no? Así que el tiempo lo permite, ¿no? Bien, antes de llegar a la ley de Gauss, hablemos pues de líneas de campo eléctrico. A ver, jóvenes, si mi internet se pone muy, muy malo, me avisan, ¿ya? Porque veo que estoy con algunos problemas de conexión, ¿no? Si no se entiende algo, usted me avisa y yo puedo repetir esa parte, ¿está bien? Ya para la próxima clase debo tener un nuevo internet, ¿no? Ya eso les voy adelantando, ya contratado otra compañía, ¿ya? Porque aquí no me está. Pero ya sería para la próxima clase, ¿no? Lo van a hacer a lo largo de esta semana, ¿no? Espero que sea para la próxima clase. Bien, hablando de las líneas de campo, entonces. Líneas. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Bueno, son una forma de visualizar al campo eléctrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una carga puntual aquí, supongamos que esta carga puntual es positiva por simplicidad, y usted quisiera saber una forma gráfica, observar el campo eléctrico a su alrededor, bueno, usted sabe que el campo eléctrico tiene esta forma, ¿no? 1 sobre 4 pi 0, o Q, ¿no? Q sobre 4 pi 0 por R sobre R cuadrado. Donde Q es el valor de la carga, pues, ¿no? ¿Sí? Si usted quisiera saber cuál es el campo eléctrico alrededor de ella, bueno, usted tendría que coger un punto, ¿no? Bueno, digo, escojo este punto, y sobre este punto el campo eléctrico, bueno, yo sé que como la carga es positiva, aquí este término es positivo, el campo eléctrico tiene la misma dirección del vector R, que es el vector que va desde la carga hacia el punto donde quiero calcular el campo, ¿no? Entonces el campo sería más o menos así, ¿no? Así. Bien, y así si quisiera calcularlo en otro punto, ¿no? Por ejemplo, aquí muy cerca sería así, ¿no? Observo que la intensidad es mayor, ¿no? Esto lo voy a dejar un poco menor. Claro, porque está más cerca, entonces la intensidad del campo es mayor. Entonces, queda el vector campo eléctrico queda más grande, ¿no? ¿Sí? Bien, el problema es que es poco práctico estar dibujando en toda la región del espacio el campo eléctrico para tener una idea de cómo se comporta el campo eléctrico en esta región. Entonces, se busca la simplicidad, se busca simplificar
esa visualización del campo eléctrico, y para eso se construyen líneas de campo. De otra forma yo tendría que estar dibujando, pues como digo, el campo eléctrico en todos los puntos, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, para saber, ¿no? Claro, alguien dirá, bueno, pero para una carga eléctrica no hay necesidad de dibujar, ¿no? Porque yo sé ya cuál es la dirección del campo, no la conozco. Claro, para una carga puntual tal vez no es muy necesario, pero para otras distribuciones que no son muy usuales, sí ahí habría que dibujar por todos lados, ¿no? Entonces, ahí aparecen las líneas de campo eléctrico, ¿no? ¿Qué son las líneas? Las líneas son una forma de gráficamente observar cuál es el comportamiento del campo eléctrico. Entonces, para una carga puntual, la misma carga puntual aquí. Entonces, las líneas de campo, por ejemplo, ya le adelanto, para una carga puntual son estas. Ya se lo dibujo de frente. Aquí. Listo. Estas serían líneas de campo. Cuidado, este de aquí es vector campo eléctrico. Estas líneas no son vectores, tanto así que usted ve que la flecha las he puesto a la mitad del camino, ¿no? Estos no son vectores. Estas son líneas de E, o líneas de campo eléctrico, ¿no? Líneas de. Entonces, como le venía diciendo antes, estas líneas ya me dan una idea de cuál es el comportamiento del campo eléctrico. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico a partir de las líneas? Bien, las líneas, por definición, se construyen como curvas que son tangentes al campo eléctrico en cada punto. Entonces, por ejemplo, habíamos visto antes que el campo eléctrico en este punto era este, ¿no? E. Pero el campo eléctrico por aquí, en este punto, tiene la misma dirección, pero es más intenso, ¿no? O sea, el vector es más grande. Y aquí el vector va disminuyendo hasta que aquí será muy pequeño, ¿no? De repente algo así. Si yo construyo una curva, siempre es tangente a este campo eléctrico, entonces voy a tener más o menos algo como esta curva aquí. Entonces, esa es la línea de campo, ¿no? Entonces, esa es la primera característica de las líneas de campo. Me informan la dirección del campo eléctrico, ¿no? Esto voy a escribirlo, a ver. Ya no tengo espacio, lo escribo por aquí. Entonces, a ver. Las líneas de campo eléctrico, o también son llamadas líneas de fuerza, ¿no? Son curvas, ¿no? Tangentes. Son curvas tangentes a el campo eléctrico en cada punto. ¿Sí? Bien. Ese es esto sobre las líneas de campo, ¿no? O sea, ya las líneas de campo me dicen cuál es la dirección del campo eléctrico. Usted sabrá que el campo eléctrico, como un vector que es, no solamente tiene dirección, sino tiene magnitud. Cuando yo las dibujaba por aquí, yo podría observar justamente cómo cambia la intensidad del campo eléctrico. Entonces, por aquí era más intenso, ¿no es cierto? Y por allá, por acá, menos intenso, ¿no? Porque veo que los vectores son de menor magnitud, ¿no? O menor módulo. Bueno, la línea de campo ya no tiene eso, ¿no? Porque es una sola línea, ¿no? No es que en una parte la línea es más grande, que en otra parte es más pequeña, es una sola línea, ¿no? Entonces, ¿cómo esta línea de campo? Porque si queremos encontrar una forma para representar el campo eléctrico, tiene que representar ambas, ¿no? Tiene que representar la dirección como la magnitud. ¿Cómo estas líneas de campo me representan la magnitud del campo eléctrico? ¿Cómo me dicen dónde es más intenso, ¿no? ¿Cuál sería una forma de, a partir de ellas, poder identificar regiones donde el campo eléctrico es más, menos intenso, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes, cojones? A ver, ¿alguien tiene alguna idea?
¿Podría, profe, repetir la pregunta? No lo entendí muy bien. Ya. La pregunta es la siguiente, ¿no? Observe, a ver, vamos a visualizar, miren. El vector campo eléctrico, que he dibujado aquí varios, ¿no? En esta región, observen, ¿no? Aquí, ¿sí? Me informa la dirección del campo eléctrico y también la magnitud, o sea, dónde es más intenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras más cerca de la carga, el vector es mayor, ¿no? Se le ve el tamaño, ¿no? Ahora, pero le comentaba que estar dibujando vectores sobre todo el espacio es poco útil. Es mucho trabajo y la figura cada vez se vuelve más fea porque se llena de flechas. Entonces, por eso nosotros recurrimos a las líneas de campo, ¿no? Las líneas de campo son una forma más útil de poder visualizar el comportamiento del campo eléctrico en vez de estar dibujando el vector a cada momento. Pero estas líneas de campo no deben perder justamente estas características del campo eléctrico. O sea, nos deben mostrar tanto la dirección como la magnitud. La dirección, por definición, aquí, ya nos muestran, porque las líneas de campo siempre son tangentes al campo eléctrico. Entonces, en esta segunda figura, veo las líneas de campo, que son líneas rectas que salen de la carga positiva, ¿no es cierto? Y la dirección del campo eléctrico, si yo quisiera, por ejemplo, en este punto, quisiera calcularla, bueno, en este punto yo sé que debe seguir la línea, ¿no? O sea, es así. Y en este punto también sé que debo seguir la línea. Pero, ¿cómo puedo saber en qué punto el campo es más intenso? ¿Aquí o aquí? Si las dos hacen parte de la misma línea, estos dos puntos pasan por la misma línea. Entonces, el campo eléctrico sí me ofrecía esa ventaja de decirme dónde es más intenso, pero en la línea, ¿cómo puedo ver dónde el campo eléctrico es más intenso a lo largo de la misma línea, por ejemplo? A ver, veo que alguien responde en el chat, vamos a ver. Me dicen, bueno, donde hay mayor concentración de líneas de campo, donde hay mayor concentración de líneas, el campo es más intenso. Claro, esa sería una buena forma, ¿no? Claro. Por ejemplo, entre estos dos puntos, que aquí he dibujado con amarillo, este y este, si yo quisiera saber dónde el campo es más intenso, bueno, yo ya sé, ¿no? El campo es más intenso mientras más cerca de la carga, pero ¿cómo la línea me refleja eso? Bueno, su compañero dice donde hay mayor concentración de líneas. Claro, alrededor de este punto que está más abajo, este de aquí, las líneas de campo están más próximas que allá arriba, ¿no? Entonces, una buena forma sería decir, bueno, el campo eléctrico es más intenso donde las líneas están más concentradas, como ha escrito su compañero, o, como también se suele decir, donde hay mayor densidad de líneas, ¿no? Entonces, vamos a poner eso aquí. La intensidad aumenta o es proporcional, ¿no? Aumenta o es proporcional con la densidad de líneas. Claro. Ahora, esto de densidad hay que especificarlo un poco más, ¿no? Claro, la densidad, ¿cómo? Claro, la densidad es sobre una superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted toma aquí una superficie esférica, aquí en este punto, ¿sí? Se dibuja, ¿no es cierto? Y después toma una superficie sobre donde está la otra carga, o el otro punto donde se quiere comparar el campo eléctrico. Sobre ambas superficies pasan la misma cantidad de líneas de campo, como su compañero está sugiriendo ahí, flujo, ¿no? Yo he dibujado, ¿cuántas líneas? He dibujado 8 líneas de campo. Sobre ambas pasan 8 líneas de campo. Pero ¿cuál es la diferencia? El área de la superficie del punto que está más alejado es mayor que el área del otro punto. O sea, al ser mayor el área, la densidad sobre la superficie, o sea, el número de líneas dividido por el área de la superficie es menor, ¿no? Entonces, por eso el campo eléctrico será menos intenso ahí arriba, ¿no? Será menos intenso, será más pequeño, ¿no? Que abajo, ¿no?
sea, dibujándolo ya a escala sería algo así, y el otro sería un poco más grande. ¿No? Algo así. ¿Sí? Entonces, no se olvide que cuando hablamos de densidad, es una densidad, ¿no? O sea, sería esta densidad, intensidad, es proporcional, ¿no? Al número de líneas dividido por el área, ¿no? El área de esta superficie, ¿no? De una superficie, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? ¿Sí? Ya. Bien. Ahora, claro, no quiere decir que en los puntos por donde no pasa una línea de campo, no hay campo eléctrico, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien dirá, bueno, aquí no se ha dibujado ninguna línea de campo, entonces entenderé que el campo eléctrico aquí es cero. No, en realidad, el número de líneas de campo eléctrico que usted dibuja para una carga puntual es arbitrario, ¿no? Entonces usted puede, por ejemplo, aquí yo he dibujado 8, puede ser que en un libro usted vea que dibujaron 16 o 10 o 7, no sé, ¿sí? Es arbitrario el número que se dibuja, ¿no? Porque, bueno, pues no se pueden dibujar tantas, ¿no? Hay muchas líneas de campo, ¿no? Hay muchas líneas de campo. Pero eso es simplemente para dar una información de más o menos cuál es el comportamiento, ¿no? ¿Cuántas líneas de campo hay? Bueno, eso depende. Algunos dicen, bueno, hay infinitas líneas de campo, ¿no? Bueno, yo le diré que no hay infinitas, hay muchas. Pero todo va a depender cómo usted define la intensidad del campo eléctrico. Si usted define la intensidad del campo eléctrico, en lugar de aquí ponerle igual, aquí, ya usted va a decir, usted va a saber exactamente cuántas líneas de campo hay. Hay bastantes, pero pero son limitadas, no son infinitas, ¿no? Es un bonito ejercicio hacer esto para que usted tenga idea de cuántas líneas de campo hay. Son demasiadas, no se pueden dibujar. Bueno. ¿Sí? De aquí se puede calcular, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede. Este es después lo borro, ¿ya? Es un ejercicio solamente. A ver, por ejemplo, en este punto, que está a una distancia R, la intensidad del campo eléctrico yo sé cuánto es, ¿no? Es Q sobre 4pi es 0 sobre R cuadrado, ¿no? La intensidad nada más, ¿no? ¿Cuántas líneas? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuántas líneas deben pasar por aquí, no? Y el área, bueno, el área es el área de una esfera, que es 4pi R cuadrado. Listo. Se va el 4pi con R cuadrado. ¿Y cuántas líneas hay? Hay Q entre 0. ¿Está bien esto o no? La intensidad es el número de líneas sobre la superficie. Q entre 0, ¿no? Ya, pues ahí ya usted puede terminar, ¿no? Para la carga que usted tenga ahí, que usted coloca, ¿no? Y L0, ¿no? L0, ¿cuánto es? 10 a la menos 12, ¿no? O sea, vamos a suponer que es una carga de un column, ¿no? ¿Cuántas líneas serían? 10 a la 12, más o menos, ¿no? 10 a la 12. O sea, bastantes líneas, ¿no? Pero son limitadas, observen, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, ya. Este es un ejercicio solamente para... Si es que se define entonces las líneas de campo específicamente como la densidad, entonces se podría determinar cuántas líneas de campo hay, ¿no? Bien. Pero a nosotros nos va a importar principalmente la forma de las líneas de campo, ¿no? Observe que por ser la carga positiva, las líneas de campo salen de la carga, ¿no es cierto? Pero si la carga fuera negativa, como muestra esta figura aquí, para ya no estar dibujando, las he traído, ¿sí? Como esta carga es negativa, entonces la línea de campo ingresa. Observe, aquí se ha dibujado muchas más líneas de campo, ¿no? Como le digo, esto de dibujar es medio arbitrario, cuántas se dibujan, ¿no? Ojo, es arbitrario cuando hay una carga nomás. Cuando hay dos cargas, y hay que tener cuidado de
cuántas se dibujan. Ahorita lo voy a explicar por qué. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos muchas más, ¿no? La principal diferencia de lo anterior es que ahora las líneas de campo se dirigen hacia la carga, porque es una carga negativa, ¿no? Eso nos permite entender también una propiedad de las líneas de campo, ¿no? Las líneas, ¿no? Las líneas de campo entran, ¿no? Entran en cargas positivas, no, disculpen, cargas negativas, y las líneas de campo salen, ¿no? Salen de las positivas. Bien. Aquí de lado tenemos esta figura también de dos cargas, ¿no es cierto? Positivas, ¿sí? Ambas son positivas. Entonces podemos ver justamente cómo ya se comportan las líneas de campo, ¿no? ¿Cómo se determinarían aquí que no es tan simple? Bueno, la idea sería más o menos la siguiente. En cada punto del espacio, por ejemplo, el punto que muestra la figura, el punto rojo, en cada punto del espacio usted tendría que dibujar el campo eléctrico, el vector campo eléctrico producido por la carga positiva y, disculpa, por las dos positivas, ¿no? La de arriba y la de abajo, ¿no? Tal vez la de arriba sea algo así, ¿no? Algo así, casi, ¿no? Y la de abajo también algo así, ¿no? Y después calcula la resultante, ¿no? La resultante se muestra aquí, es este vector amarillo. Usted hace eso con varios puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí de repente después lo calcula y observa que es más o menos así. Por aquí, más o menos así. Y después, como usted sabe que las líneas de campo son tangentes al campo eléctrico, simplemente construye una línea, ¿no? Entonces aquí se construye esa línea y ya queda, ¿no? Esa es la forma de calcular, ¿no? Bien, otra cosa. Ya aquí hay dos cargas. Entonces, aun cuando el número de cargas a dibujar es arbitrario, hay que tener cuidado con esto de que la línea de campo demuestra también o también nos da la intensidad del campo. Usted sabe que si las cargas tienen la misma carga, la intensidad del campo eléctrico generado por ellas es la misma a la misma distancia. Entonces, por ejemplo, a esta distancia de esta carga, ¿no es cierto? Vamos a poner algo así. Si solamente estuviera esta, pues, ¿no? Esta carga es la misma que la intensidad por aquí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuántas líneas se dibuja, porque la densidad de líneas sobre esta debe ser igual a la densidad de líneas sobre esta, ¿no? Entonces tiene que tener la misma cantidad de líneas, básicamente, ¿no? Y usted lo puede verificar eso, ¿no? Si lo cuenta, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Al otro lado 12 y una 25, ¿no? Aquí hay 25 líneas, ¿no? Aquí abajo tiene que haber 25 también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ¿no? 12 y 12, 24 y una 25, ¿no? Entonces hay la misma cantidad de líneas, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? De nuevo, donde no hay líneas no significa que no hay campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, usted no va a decir que el campo eléctrico en este punto donde no se ha dibujado nada es cero. Pero sí puede ser que el campo eléctrico sea cero en algún punto donde no hay línea, ¿no? Por ejemplo, en este caso sabemos que el campo eléctrico en el medio, el punto medio de la línea que los une, es cero, ¿no? El campo eléctrico. Entonces ahí sí sabemos que es cero, ¿no? Bien, yo creo que eso es lo principal sobre líneas, ¿no? A ver. Ah, ya, aquí hay otras, ¿no? Aquí hay otro tipo de líneas, ¿no? Esta primera es debido a un plano cargado muy grande, ¿no? Un plano muy grande cargado, ¿no? ¿Sí? Entonces, siendo muy grande, el campo eléctrico tiene una simetría, ¿no? Con respecto a estos ejes, ¿no? Que son perpendiculares al plano. Entonces, el campo eléctrico bueno, sí, el plano tiene que ser infinito, ¿no? Infinito muy grande, ¿no? Plano muy grande, ¿no? Muy grande.
Ya usted puede observar que en esos casos se puede mostrar también por integración directa, inclusive, ¿no? Eso se puede hacer por integración directa, que el campo eléctrico es casi uniforme, ¿no? Es uniforme. Y muy cerca, ¿no es cierto? Inclusive tiene un valor característico, ¿no? Sí, bueno, si es que usted lo calcula, ¿no? Bueno, otro caso sería este, ¿no? Aquí ya es interesante que las cargas, es interesante por dos razones. Primero, porque las cargas son de signo opuesto. En el ejemplo de arriba, ambas cargas eran positivas y como las cargas, las líneas de campo salen de las positivas y entran en las negativas, usted no ve ninguna línea de campo entrando en ninguna de ellas. Pero aquí sí, ¿no? Aquí hay una carga negativa y la línea de campo está entrando, ¿no? Sobre la negativa de -2. Otra cosa, cuando hay cargas de diferente intensidad, ¿no? Eh, o cargas diferentes, mejor dicho, ¿no? Ya también la cantidad de líneas de campo es diferente, porque, de nuevo, recuerde que la cantidad de líneas de campo está relacionada a la intensidad del campo eléctrico. Entonces, esta tiene una carga de 4 y la otra tiene una carga de 2. A ver, voy a esperar un rato que me dicen que mi internet no está bueno. Bien, vuelvo. Esta tiene una carga de 4, esta una carga de 2. Entonces, esta tiene el doble de líneas, ¿no? Esto usted lo puede verificar contando, ¿no? A ver, esta tiene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y de estas hay 8, ¿no? Entonces, de la carga de 2 hay 8 líneas y de la carga de 4 hay 16, ¿no? De nuevo, esto es arbitrario. Usted puede dibujar para la de 2, 10, pero en ese caso para la de 4 tiene que dibujar 20, ¿no? Ese tipo de cosas hay que hacer. Bien, aquí hay una página web. A ver, está aquí, ¿sí? Aquí hay una página donde usted puede, pues, intentar crear estas distribuciones o cualquier otra distribución y observar cuál es la forma de las líneas de campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a abrirla. Control C. Espera un segundo para compartir aquí la... ¿Dónde está? Allá. Listo, aquí está. ¿No? Entonces, si usted entra a esa página que he puesto ahí, aquí hay una pequeña animación, ¿no? Para poder visualizar cómo son las líneas. No las líneas. Aquí se ve los vectores campo eléctrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ubico esta carga positiva aquí. Usted puede ver, ¿no? Bueno, una carga positiva, las líneas de campo salen, ¿no? De la carga, ¿no? Entonces, usted ya puede inferir aquí cuál es más o menos la forma de las líneas de campo, ¿no? Son líneas rectas, ¿no? Entonces, usted pone, vamos a suponer, 2 positivas. Ya usted también puede ir observando, ¿no? Cuál es más o menos lo que habíamos visto antes, ¿no? La forma, ¿no? Entonces vemos que las líneas se van abriendo, ¿no? En el centro de ellas, ¿no? Se van abriendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, puede cambiarla esta positiva por una negativa y también ver, ¿no? Aquí en esta animación, la intensidad del campo eléctrico está dada por la intensidad del color blanco, ¿no? Mientras va disminuyendo, significa que el campo eléctrico también se vuelve menos intenso, ¿no? Hay una forma de poner solo la dirección sin la intensidad, que es esta, ¿no? Ya, ahí ya se observa. Entonces aquí ya creo que es más fácil de observar, ¿no? Esta forma que tiene. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos 4 cargas positivas. Voy a poner aquí la segunda. La tercera. La cuarta, ¿no? Entonces ya observen, ¿no? Cada vez curvan más, ¿no? Cada vez curvan más por aquí. Bueno, aquí puedo poner 2, ¿no? Y ya se observa esa forma, ¿no? Usted puede jugar ahí, ¿no? O sea, colocar lo que desee. Una vez, como le comentaba a los compañeros de la otra sección, yo aquí estaba aburrido, ¿no? Y comencé a poner muchas cargas positivas, ¿no? Así, haciendo una línea, ¿no? Así, muchos, pero muchos. Puse bastantes, ¿ya? De tal forma que justamente verifiqué lo que le mostraba, ¿no? Que el campo eléctrico es uniforme, ¿no? O sea, esta figura de aquí, ¿no?
Esta aquí, ¿no? No, este. Bueno, pues ahí ya usted puede. No sé en los laboratorios que va a planear el profesor Osvaldo con ustedes qué herramienta va a utilizar, pero por ejemplo, una de las herramientas que voy a utilizar en el laboratorio, ¿no? Con la otra sesión que tengo en el laboratorio es esta, ¿no? Este simulador, ¿no? Para más o menos simular un poco el laboratorio, ¿no? Y calcular algunas cosas. Pero en fin, de cualquier forma, esta herramienta es bastante didáctica, ¿no? Bien. A ver. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre líneas de campo? Bien, si no hay dudas, podemos continuar, ¿no? Bien, jóvenes, a continuación vamos a ver lo que es el flujo del campo eléctrico, ¿no? Ya que ya hemos trabajado con las líneas, vamos a ver lo que es el flujo, a ver, por aquí. El flujo de campo eléctrico. Bien, entonces, para definir el flujo, le comento que el flujo se define sobre una superficie. Entonces, imagine usted que por aquí tenemos una superficie en el espacio, ¿sí? Pero esta superficie es muy pequeña, ¿ya? Entonces, es tan pequeña que voy a decir que es un diferencial de superficie. ds, muy pequeña. Bueno, y si es el flujo del campo eléctrico, significa que sobre esta superficie debe estar pasando, debe estar en una región donde existe, ¿no? Un campo eléctrico. Entonces, supongo que el campo eléctrico es así sobre esta región. Y como la superficie es muy pequeña, este campo eléctrico es el mismo sobre toda esta región, ¿no? Al ser muy pequeño, el campo eléctrico es básicamente uniforme. ¿Sí? Bien. Por otro lado, para caracterizar esta superficie, voy a utilizar un vector para calcular su orientación, y este vector es tal que es normal a la superficie, ¿no? Normal o perpendicular, ¿no? Pero observe que es un vector unitario, ¿no? Tiene la forma del vector unitario. Y yo digo que entre este vector y este campo eléctrico, se forma un ángulo teta. Entonces, ya con estos ingredientes ya puedo definir qué es el flujo, ¿no? Entonces digo, el flujo de campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico, y este de aquí, como es sobre una superficie diferencial, este flujo es un diferencial de flujo, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, estoy utilizando la letra Φ mayúscula, porque el flujo, bueno, no lo había dicho, lo pongo aquí, se utiliza la notación Φ mayúscula sobre el flujo, ¿no? ¿Sí? Entonces, al ser esta un área muy pequeña, sería un diferencial de flujo, ¿no? Entonces, el diferencial de flujo a través, ¿no? A través de la superficie ds, lo voy a definir como el vector E multiplica al vector N por el diferencial de S. Claro, más o menos una idea de esto era lo que hablábamos antes, ¿no? Más o menos una idea de flujo de campo eléctrico es cuántas líneas de campo atraviesan a la superficie, ¿no? Más o menos es una idea, ¿no? Como es proporcional a la superficie y proporcional al campo, entonces más o menos se puede entender de esa forma, ¿no? Bien. En otros libros, esto se define así.
E por diferencial de ese vector, ¿no? Claro, habría que decir quién es el diferencial de ese vector. Es muy simple realmente, ¿no? El diferencial de ese vector es diferencial de ese que multiplica al n, ¿no? O sea, es un vector de magnitud diferencial de s y dirección perpendicular a la superficie o normal a la superficie. Además, usted sabe pues que el producto escalar le permite multiplicar estos vectores como el producto de las magnitudes. La magnitud de n es 1 y el coseno del ángulo que forman, ¿no? Entonces sería algo así. También se puede calcular así. ¿Sí? De aquí ya algunas cosas, ¿no? La primera que se puede observar es que este diferencial de flujo es positivo siempre y cuando, por ejemplo, el θ sea menor que 90. Por el coseno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también, bueno, ya como consecuencia, es negativo si el θ es mayor que 90, ¿no? Y por fin es 0, ¿no? Si θ es 90, pues, ¿no? Claro, ahí alguien se preguntará, pero esto de que el θ es menor que 90, mayor de 90, es relativo, ¿no? Porque yo puedo tomar la normal para el otro lado, algo así. Y esto sería un n', por ejemplo. Entonces, en este caso, el ángulo que forma la normal con el campo eléctrico ya es mayor, para esta figura es mayor que 90. Entonces ya cambia. Y claro, tiene razón, ¿no? Es, es relativo, ¿no? Es relativo, ¿no es cierto? Porque este vector normal es un vector que tiene una orientación, ¿no? Y eso se tiene que especificar, pues, ¿no? En el tipo de problema que usted está realizando, ¿no? Pueden ser ambos, ¿no? Entonces, recordar que el elemento de superficie es orientado, pues, ¿sí? Es orientado. El n tiene dirección preferencial, ¿no? Bien, listo. Bueno, eso es la definición, ¿no? Esa es la definición. A ver, vamos a hacer a manera de un ejercicio un poco largo, tal vez, porque nos va a ayudar a introducir la ley de Gauss. Vamos a calcular el flujo de campo eléctrico de una carga puntual. A ver. Es que no hay dudas sobre eso, ¿no? No estoy viendo el chat, no sé si hay dudas. No, no hay. Bien. Sobre una carga puntual, ¿no? O de una carga puntual. Bien. Bien, a ver. Bueno, para una carga puntual, imaginemos que la tenemos en algún lugar del espacio, por ejemplo, por aquí. ¿Sí? Por simplicidad, supongamos que es positiva, ¿no? Y queremos calcular cuál es el flujo de esta carga puntual por alguna superficie. Entonces, voy a comenzar haciéndolo, por ejemplo, para... a ver, más aquí sería, para que esté por aquí. ¿No? Sobre esta superficie. Pero voy a suponer que esta superficie es muy pequeña, jóvenes, muy pequeña, ¿ya? Por más que la figura la vea grande, entonces imagínense que es muy pequeña. Sí, es un diferencial de superficie. Bueno, en este caso, la idea sería dibujar la orientación del campo eléctrico, ¿no? A ver qué pasa con mi mouse. Ahí, ahora sí. A ver, el problema es que rota para abajo nomás mi regla, ¿no? No rota para arriba.
Entonces, así, ¿no? Bien. Entonces, sobre esta superficie el campo eléctrico yo sé que tiene esta forma, ¿no? Tiene esta dirección. Y como es tan pequeña la superficie, es básicamente el mismo sobre toda esta región, ¿no? Este de aquí está ubicado a una distancia R, ¿no? ¿Sí? De la carga, ¿no? Bueno, además, yo sé que existe un vector normal que caracteriza la orientación de la superficie, que lo voy a poner por aquí, N, y el ángulo que forman estos dos vectores es θ. ¿Sí? Entonces vamos a calcular, a ver, a continuación, el flujo, a ver, sobre esa pequeña superficie. Bueno, será un diferencial de flujo, y esto es igual a, por la definición, el campo eléctrico por N por diferencial de S, ¿no? Bien, el campo eléctrico es la carga Q sobre 4π0, ¿sí? Y aquí, a continuación, tendríamos el producto, ¿no es cierto?, de R, bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿no? R sobre R cuadrado. Vamos a poner todo mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto es que es un escalar, se queda igual. Y al multiplicar el vector unitario R, que tiene la misma dirección que el campo eléctrico, observe, por el N, tendríamos simplemente módulo el primero, módulo el segundo, ambos son unitarios por el coseno de θ, ¿no? Entonces simplemente nos quedaría coseno de θ entre R cuadrado y todo eso por ds, ¿no? Eso lo voy a poner aquí separado, entre paréntesis. ds coseno de θ sobre R. Entonces, si a esto de aquí se le llama, bueno, todavía no lo voy a llamar nada, lo voy a dejar ahí, bien. Observe, ya, no hay nada más que podamos hacer ahí, ¿no? Esto sería el flujo debido al campo eléctrico producido por esta carga puntual sobre esta superficie, ¿no? Ahora, ¿para qué he calculado eso? Bueno, pues, la idea a la que quiero llegar hoy día es a calcular el flujo sobre cualquier superficie cerrada. Entonces he calculado solo sobre una superficie pequeña y abierta. Pero si eso lo integro después sobre toda una superficie cerrada, tendría el flujo sobre la superficie cerrada, ¿no? Entonces la idea es que voy a trabajar con esto, que es lo único que habría que integrar con este paréntesis. El otro es una constante. Entonces a esto le llamo de omega. Y si usted recuerda este de omega, bueno, para los que recuerdan, que es igual a esto de aquí es la definición, ¿no?, del elemento de ángulo sólido, ¿no? Bueno, esto de ángulo sólido, yo sé que para algunos de repente es nuevo y para otros de repente que lo han visto pocas veces. Yo le soy sincero, yo también le he visto pocas veces, ¿no? No se utiliza mucho, digamos, en los cursos de física, pero en este caso sí va a ser fundamental, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco de ángulo sólido. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es importante porque este es el término que voy a integrar para determinar el flujo sobre cualquier superficie cerrada, ¿no? Entonces, recordemos esto de ángulo sólido. A ver. Bueno, usted piense que el ángulo sólido es una generalización del ángulo plano para 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, en el plano, usted sabe, si usted tiene vamos a decirlo aquí, un segmento, no quiero que lo cierre, así, algo así, ¿no? Correcto. Aquí tiene usted un pequeño ángulo, le voy a llamar phi minúscula para no confundirlo con el otro phi de phi. Y aquí usted tiene un segmento dl, ¿no es cierto? Usted sabe que, digo, esto es muy pequeño, jóvenes, ¿sabes? Esto es un diferencial, ¿no? Esto es un diferencial, cuidado. Usted sabe que si este segmento dl fuera parte de una circunferencia, el de phi
se podría calcular como el DL sobre R, ¿no es cierto? Entonces, R. Si es que el DL fuera parte de una circunferencia. Pero en general, vamos a suponer el caso en el que no es. Bueno, en ese caso, si DL no es parte de una circunferencia, lo que se podría hacer es calcular la proyección sobre la circunferencia. Entonces, supongamos que esta línea amarilla sí es parte de la circunferencia, ¿no? Y aquí forma un ángulo θ con el DL. Bueno, esto va a quedar... Uy, no debía haber. A ver, vamos a ver si retrocedo. Listo. Ahí está mejor, ¿no? Entonces, supongamos que aquí hay un ángulo θ. Listo, ¿no? Entonces, este segmento de aquí, ¿quién es? DL por el coseno de θ, ¿no? Entonces, ahora sí, como este es parte de una circunferencia, esto sería DL coseno de θ dividido entre R, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta propiedad todos la conocen, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el espacio? ¿Qué pasa en 3 dimensiones? Bueno, es una generalización simplemente, ¿no? En el espacio. Ahora, no vamos a tener segmentos de línea, sino áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este segmento de sección, ¿no? Este aquí, ¿sí? Y digamos que por aquí contiene a un ángulo. Ahora, ya no va a contener a un ángulo plano, va a contener a lo que justamente le digo que se llama ángulo sólido, ¿no? Este ángulo sólido es el de omega, diferencial de omega, es muy pequeño. Bueno, de la misma forma que en el ángulo plano, si esto es una distancia r, y si este segmento de área diferencial de S fuera parte de una esfera o de una superficie esférica, entonces podría haber hecho lo siguiente, de omega igual a ds sobre r cuadrado. Ahora es r al cuadrado porque es en el espacio. Pero en general voy a suponer que este ds no es parte de una superficie esférica, sino tiene una orientación cualquiera. Bueno, aún así, puedo nuevamente construir esta región. A ver, no está bonita, a ver, vamos a ver si mejora. Tampoco. Ya, esta de aquí. No me deja ponerlo mejor. Bueno, algo así ya. Esta región de aquí, esta en amarillo sí es parte de una superficie esférica. Esta aquí. Esta sí es parte de una superficie esférica. Entonces, si estos dos forman un ángulo θ entre estas dos, entonces esta de aquí sería ds coseno de θ. Y como esta sí forma parte de una superficie esférica, entonces para ella sí cumple que el ángulo sólido es ds coseno de θ entre r cuadrado. ¿Sí? Bien, observe este término, ds coseno de θ sobre r cuadrado, es justo lo que teníamos aquí arriba, ¿no? Por eso le digo que esto es elemento de ángulo sólido, ¿no? Así se trabaja, ¿no? Es una generalización del ángulo plano. A ver, espero que se haya entendido bien. Simplemente le estoy comunicando, ¿no? Esta información, ¿no? No es mi intención aquí demostrar esto, ¿no? O sea, demostrar que sea eso. Bueno, ya lo dejo ya a la matemática, ¿no? Bien. Pero lo que voy a hacer ahorita es una propiedad que nos va a permitir calcular con simplicidad el flujo sobre toda una superficie cerrada, ¿no? Debido a una carga puntual, ¿no? Entonces, si hasta aquí ha quedado claro, entonces le pido que preste atención a esta parte. A ver, usted sabe esto, ¿no es cierto? De sus cursos pues del colegio, ¿no? Que si usted tiene aquí un arco, esto es un ángulo θ, esto es L, entonces esto vale θ por L, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si este L
o el radio de este sector es 1. A ver, aquí también sería 1. Y esto todo valdría ¿cuánto? ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, observe. O sea, θ es el valor del ángulo plano, pero al mismo tiempo, θ numéricamente es el valor del arco también, pero no para cualquier arco, sino aquel que corresponde a un radio de valor 1. ¿Correcto? Entonces, este ángulo que está aquí, en el ángulo plano, que nosotros hemos encontrado que vale dl coseno de θ sobre r, es un diferencial de ángulo, pero al mismo tiempo, numéricamente, también representa el valor de un arco contenido por una circunferencia de radio 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces este de phi también es un arco, ¿no? Ahora, ¿por qué hago eso? Para generalizarlo para el espacio. De la misma forma, este diferencial de omega es un diferencial de ángulo sólido. Numéricamente, también es el valor no solo de un ángulo sólido, sino de una superficie, de una sección, de una circunferencia, de una superficie esférica, disculpe, de una sección de una superficie esférica de radio 1, ¿no? De la misma forma, ¿no? O sea, también esto de aquí es la sección de área, ¿no? De una superficie esférica de radio 1. ¿Sí? Solamente cuando el radio es 1, cumple que este d omega, a la vez de ser el ángulo sólido, también es un área, ¿no? De una región, de una superficie esférica de radio 1. Bien. A ver, jóvenes, espero que esta parte haya quedado, porque esta es la que nos va a permitir llegar al cálculo que queríamos, ¿no? Vamos a recordar aquí algo. ¿Qué cosa estoy queriendo hacer? Bueno, recuerden, he calculado el flujo debido a una carga puntual. Es una constante que multiplica a un elemento de ángulo sólido, ¿no? El elemento de ángulo sólido en este caso, ¿quién es? Es este. Este. Ahora lo que yo quiero hacer es calcular el flujo total sobre una superficie cerrada. O sea, voy a necesitar integrar sobre d omega. Voy a necesitar colocar por aquí una integral, algo así, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces, justamente para integrar eso de una forma súper sencilla, pues a ver qué tan sencillo es, estoy llegando a esta propiedad. Este d omega no solo representa un ángulo sólido, sino también representa a esta superficie, ¿no? A esta región de una superficie esférica de radio. Entonces, ahora sí, vamos a hacer para una superficie cerrada completa, ¿no? Entonces ahora, observe. Supongo que tenemos una superficie cerrada completa, algo así. Entonces esto es una superficie cerrada, ¿no? Claro, que es una superficie cerrada, ¿no? Bueno, y ya entrando a la topología y los matemáticos pues tendrán su definición, para nosotros pues imagínense que es estos globos de carnaval que usted lo infla, ¿no? Con agua, ¿no? O si no, un globo normal lo infla con aire y lo cierra, ¿no? Y le puede dar la forma que quiere, lo aplasta, ¿no? Entonces, la superficie del globo, bueno, es una superficie cerrada, pues. Básicamente es eso. Bien, entonces es una superficie cerrada. Y ahora imagine que nosotros queremos calcular
esto de aquí, la integral sobre toda la superficie cerrada, por eso se coloca la integral con un círculo, para denotar que esa superficie cerrada, de esta cantidad, ds coseno de teta sobre r cuadrado. Donde ds es un diferencial de área, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tomamos un pequeño diferencial de área ds, ¿no? Y quiero calcular eso sobre toda la superficie cerrada, no importa la forma que tenga. ¿Sí? Bien, a todo eso nosotros le hemos llamado d omega, ¿no? O sea, esto es lo mismo que d omega. ¿D omega quién es? Bueno, si hacemos aquí un pequeño dibujo, D omega es el diferencial de ángulo sólido, el elemento de ángulo sólido, aquí está, ¿no? D omega, ¿sí? Entonces necesitamos calcular la integral de D omega. Pero, jóvenes, por lo que acabamos de comentar aquí arriba, este D omega también representa al área contenida justamente en este cono de aquí que he dibujado, de una superficie esférica de radio 1. Es decir, si por aquí yo dibujo una esfera, pero no cualquier esfera, sino aquella que tiene radio 1, el omega también es parte aquí de la superficie esférica, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo necesito integrar sobre todos los diferenciales de S. Pero bueno, cuando tome otro diferencial de S por aquí, lo único que voy a generar es otro de omega. Aquí. Entonces, al final, integrar sobre toda esta región cerrada es lo mismo integrar solamente sobre los de omega, ¿no? Por eso está aquí en la integral. Integrar sobre los de omega es integrar la suma del área de toda esta región superficial esférica de radio 1, ¿no? O sea, todo esto es, ¿no? El área, ¿no? De una esfera de radio 1. Bueno, ¿y cuánto es eso? Eso es 4pi por el radio al cuadrado, ¿no? El radio es 1 al cuadrado, esto sale ¿cuánto? 4pi. Y ahí ya se acabó, ¿no? O sea, ni siquiera voy a integrar, ¿no? ¿Sí? Bien, y eso es lo que voy a necesitar para calcular el flujo, pues por eso lo estoy calculando aquí, ¿no? Claro, ahí, como quiero que esto valga para cualquier superficie, puede pasar el caso también de que, a ver, la superficie está por aquí. Cualquier superficie, ¿no? Menos una superficie normal, ¿no? Como esta aquí, ¿ya? ¿Sí? Ahí. Y yo quiero calcular el flujo, pero con respecto a una carga que está afuera, ¿no? Entonces, vamos a que la carga está afuera. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Bueno, si el punto está afuera, ¿no? La carga que va a generar el campo después, yo voy a necesitar hacer esta integral que sé que es la misma que esta, ¿no? Pero ahora observe qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo tomo un diferencial de S por aquí, bueno, muy grande, ¿no? Muy grande. Se va a perder la idea por aquí mejor, así. Listo. Si yo tomo un diferencial de S por aquí, ¿no? Este diferencial de S, su contribución a la integral, ¿no? Es la misma que la contribución de este ángulo sólido, pero esta tiene una orientación para allá. Entonces, cuando yo lo sume con esta otra ds de aquí, tiene el mismo ángulo sólido, pero con orientación opuesta, entonces se van a anular. Y eso pasa para cualquier elemento, ¿no? Si yo tomo otro elemento por aquí, pasa lo mismo, ¿no? Este y este contienen el mismo ángulo sólido. Entonces, en la integral, el valor absoluto de estas dos contribuciones es la misma. Solo que una va a salir positiva y la otra negativa, porque las orientaciones son opuestas, ¿no? Bueno, este debió haber sido
1, 1', ¿no? Y a este le pongo 2, 2'. Y algo así, ¿no? Entonces, en este caso, si es que la carga está fuera, esto es 0. ¿Sí? Bien. Con estos dos resultados ya puedo calcular, pues ya puedo terminar, ¿no? Simplemente escribir cuál es el flujo de la carga puntual, ¿no? Entonces digo luego, ¿no? Para el flujo de la carga puntual, ¿no es cierto? Que sabía que era Q sobre 4pi es 0, ¿no? Y tenía esta integral, ¿no? Ah, no, esta integral todavía, no, ni siquiera era integral, ¿no? Para el diferencial era así. Entonces, para este flujo, cuando lo evalúo sobre una superficie cerrada, ¿no? Aquí viene, sobre una superficie cerrada. Cerrada S, lo que tendría que hacer, bueno, pues simplemente es integrar para calcular todo el flujo, ¿no? Bueno, al integrar, lo del frente es una constante, me quedaría esta integral, ¿no? Sobre toda la superficie S que es cerrada, ¿no? Y bueno, esto ya usted sabe cuánto vale, pues. A ver, lo acabamos de colocar ahorita, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Bueno, toma dos valores, ¿no? Dependiendo si la carga está dentro de la superficie o si está fuera. Si está dentro de la superficie, toda esa integral es 4pi, ¿no? O sea, sería, a ver, Q sobre 4pi es 0 por 4pi. Aquí se van los 4pi y nos queda ¿cuánto? Q sobre 0. Siempre y cuando Q esté dentro de ese, ¿no? Entonces, cuando Q está dentro de ese. Y puede ser también que salga 0, como lo hemos visto. ¿Sí? 0. Si es que está fuera, ¿no? En ese caso la integral es 0. ¿No? Si Q está fuera, ¿no? Está fuera de ese. ¿Sí? Listo. Entonces, esos son los resultados que tenemos. Bien, jóvenes, ya esa básicamente es la ley de Gauss, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Hasta ahí ha quedado claro? ¿Alguna parte no ha quedado claro? A ver, no veo el chat. Ya. Claro, porque ahora para ya tenemos para una carga puntual, nosotros siempre hemos trabajado así, ¿no? Para la fuerza también, para el campo. Si tenemos para una carga puntual, podemos tener para varias cargas y para distribuciones de carga. Lo único que hay que utilizar es el principio de superposición, ¿no? Entonces, para varias cargas, ¿no? Puedo poner así, ¿no? Para un grupo de cargas, entonces supongo que tengo aquí una superficie cerrada, ¿no? S, ¿sí? Y tengo un grupo de cargas, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, tengo la carga Q1, la carga Q2 vamos a suponer que está afuera, la carga Q3 también vamos a suponer que está afuera, y por ejemplo aquí viene Q4, y así, etcétera, hasta Qn. Algunas adentro, algunas afuera. Entonces, ¿cuál es el flujo del campo eléctrico sobre esta superficie? Bien, el flujo es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de S sobre esta superficie cerrada S. ¿Sí?
Pero por el principio de superposición, usted sabe que este campo eléctrico E es la suma de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas, ¿no? O sea, esto sería E1 más E2 más etcétera hasta N, ¿no? ¿Sí? Bien, y aquí usted pues, nos puede separar en varias integrales, ¿no? Va a tener la integral en S de E1 por ds más la integral en S de E2 por ds y así, ¿no? Sucesivamente hasta N, ¿no? N ds. Bueno, y aquí usted puede observar claramente que cada uno de ellos, a su vez, es el flujo, ¿no? Esto aquí sería el flujo, pero producido por la carga 1. Este es el flujo producido por la carga 2. Y así sucesivamente hasta el flujo producido por la carga N. ¿Sí? Bien. Ahora sí. ¿Y cuánto valen pues estos flujos, no? Esto lo podemos calcular porque son cargas puntuales y lo acabamos de mostrar arriba, ¿no? Aquí sería el flujo debido a la carga Q1. La carga Q1, la única pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿está dentro o fuera? ¿No? En este caso se observa que está dentro, entonces sería Q1 sobre 0. La segunda, Q2 está fuera, entonces es 0. Q3 está fuera, también es 0. Q4 está dentro, entonces sería Q4 sobre 0 y así, ¿no? Todas hasta la última, ¿no? Sería Qn sobre 0. Bien, aquí se puede factorizar. El E0 abajo es como un denominador. Y arriba nos quedaría solamente la suma de las cargas que están dentro, ¿no? O sea, sería un Q mayúscula sobre 0. Pero donde este Q mayúscula, ¿no? Es la carga total dentro de la superficie S, ¿no? Es la carga total dentro de S. ¿Sí? Ya, pues esta es la ley de Gauss, ¿no? Observe. El flujo total, inclusive por un grupo de cargas, y esto se puede también hacer para una distribución de carga, porque al final la puedo separar como pequeños diferenciales que representan cargas puntuales. Este flujo, ¿no? Que yo sé que vale esto, ¿sí? ¿Es igual a qué? Es igual a Q sobre 0. ¿No? Esta es la famosa ley de Gauss, ¿no? Y recuerde que esta carga que hay veces se le pone así, ¿no? Encerrada, ¿no? O sea, no es cualquier carga, ¿no? Es la que está dentro de la superficie S o superficie gaussiana. Bien, jóvenes, con eso hemos llegado a la ley de Gauss, que era lo que pretendía el día de hoy. ¿Alguna duda hasta ahí? Está muy silencioso, jóvenes. Parece que todo está claro. Entonces voy a proceder a hacer... ya veo, que veo una pregunta por ahí. Perdón, ha sido mi culpa, yo no he estado leyendo. Me preguntaban el radio. Claro, ahí sería la... Claro, dice, claro. Puede ser que el radio 1 esté fuera de la superficie, ¿no? Claro. E inclusive puede ser formas más... Claro, esto de aquí, bueno, primero voy a dejar algo en claro, ¿no? Esto de aquí, jóvenes, está lejos de ser una demostración. Es más, no sé si existe, creo que no, pero como yo no he estudiado el tema, no me atrevo a decir algo, ¿no? Yo creo que la ley de Gauss no se demuestra, ¿no? Eh, Me parece que la ley de Gauss no se demuestra, ¿no? Me parece que es una ley de origen empírico también de la naturaleza, ¿no? Lo que estoy intentando hacer más o menos es vamos a ver, una especie de justificación, ¿no? Es como decir, pues la ley de Newton se demuestra. No, ¿no? La ley de Newton no se demuestra, ¿no? Es una...
Eso se lo dejo a los que estudian, pues, filosofía de la ciencia, ¿no? O historia de la ciencia, ¿no? Esos que ya que se meten a esos temas, ¿no? Entonces, esto está lejos de ser una demostración, ¿no? Esto en todo caso sería una especie de justificación, ¿sí? Mm, claro, ahí viene la pregunta de su compañero, ¿no? La, el- la circunferencia, o ¿cómo era? Para leerlo literalmente. Si no, voy a decir que dice así, ¿no? El radio 1 siempre está dentro de la superficie. No, no. Puede ser que esté fuera, ¿no? O sea, puede ser que justa sea una superficie así. Vamos a poner algo así, ¿no? No deja de ser cerrada, ¿no? Y vamos a suponer que este está por aquí afuera. ¿Sí? Bueno, en ese caso, está afuera, pero no deja de ser cierto que aun cuando esté afuera, para este pequeño elemento, el ángulo sólido contenido, ¿sí? Eh, es el mismo numéricamente que esta área, el ángulo sólido. ¿Sí? Numéricamente es el mismo. ¿Ya? Entonces, no es necesario que esta circunferencia esté dentro de la superficie. ¿Sí? Aun cuando no esté, esta superficie tiene un ángulo sólido contenido y numéricamente ese ángulo sólido es igual a esta área. Ahora, yo hago hincapié eso de numéricamente, ¿no? Porque si no, alguien podría decir, pero ¿cómo? Eso es más pequeño, más grande. Cuidado, no. Estas son cosas diferentes, el ángulo sólido y el área. No se pueden comparar así, esto es más grande, esto es más pequeño, ¿no? Es como que usted quisiera comparar lo siguiente, ¿no? Este ángulo de aquí, como le digo, ¿no? Vamos a suponer que es pi cuartos, ¿no? Y este radio 1 metro, ¿no? Entonces, el arco, ¿cuánto es? Pi cuartos, ¿no? Pi cuartos por 1, pi cuartos, ¿no? Claro, pero no puede comparar, ya, pero ¿cómo? Este arco es grande. No, pero es que esto es de que es inclusive dimensionalmente no es lo mismo, ¿no? Por eso digo numéricamente, ¿no? Esto se mide en radianes y esto ya se mide en metros, ¿no? O sea, cuidado a la hora de comparar, ¿no? Cuidado a la hora de comparar. Por eso estoy diciendo numéricamente, el número, ¿no? Numéricamente. Entonces, aquí también, ¿no? Aun cuando esté afuera el radio, este segmento que es el que voy a tener que integrar, este aquí que es, él contiene un ángulo sólido, numéricamente es igual a este. Numéricamente. ¿Sí? Y no hay ningún problema, ¿no? O sea, todo cumple de nuevo, ¿no? Inclusive hay formas que usted se podría preguntar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es así? A ver, alguien podría decir, ¿qué pasa cuando es así? A ver, una forma, no, algo así. Ahí está. A ver, esta forma. Y la carga está aquí. Claro, aún, aquí, aún en esta forma también se cumple, ¿no? Si usted calcula aquí la contribución de este elemento, ¿no? La contribución de este elemento es la misma porque contiene el mismo ángulo sólido que la de esta, ¿no? Y estas tienen direcciones opuestas. Y esta de aquí también contiene la de esta. Entonces también se hace cero, ¿no? En ese caso. O sea, si la carga está fuera es cero. Y si está dentro es 4pi. Así de simple, ¿no? No importa la forma que usted pueda imaginar que es. La única condición, jóvenes, es que sea cerrada, ¿no? La figura tiene que ser cerrada sí o sí. Bien, a ver. A ver, veamos un ejemplo, pues, ¿no? Si es que no hay más. Bien, veamos un ejemplo. Hago ejemplos simples, porque ya tampoco queda mucho tiempo, pero por lo menos para que se vea cuál es la utilidad de
Ley de Gauss, ¿no? A ver. Bien. Bueno, un ejemplo simple sería, yo creo que es un ejemplo bien rápido, pero no me interesa aquí que sea pues rápido, así, sino para explorar un poco las ventajas de esa ley de Gauss, ¿no? Sería el campo eléctrico de un cascarón esférico. Se considera aquí está, un cascarón esférico de radio R y carga Q, ¿no? Y bueno, recuerda que es un cascarón esférico, ¿no? ¿Sí? Un cascarón esférico, ¿no? Uniformemente cargado, ¿no? Uniformemente. Formemente cargado. Listo. Bien. Entonces, por ejemplo, si usted analiza este problema y, por ejemplo, usted quiere calcular el campo eléctrico por aquí, en este punto. Bueno, muy lejos, de repente por aquí. A una distancia R minúscula del centro del cascarón esférico. Bueno, pues usted podría trabajar como lo hemos hecho las semanas pasadas por integración directa, ¿no? Claro, usted calcula, toma un elemento, ¿no? Del cascarón y calcula pues cuál es el diferencial de campo eléctrico, después integra sobre toda la superficie. Está de más decir que este es un trabajo laborioso, ¿no? Laborioso. A mí me parece haberlo visto desarrollado, este ejemplo, por integración directa en el libro del Sadiku, creo que se llama Sadiku. A ver un segundo, se llama Sadiku. Sí, Sadiku. Sadiku, que se llama, el libro se llama Elementos del electromagnetismo. Sí, Sadiku. Si no me equivoco, está ahí, ¿no? Si quiere le dejo. Es un libro bonito también, ¿ah? Es un libro con bastantes problemas, ¿ah? Se los dejo si quiere, el nombre es, a ver, está el chat. Uy, desapareció el chat. Sadiku, así, Sadiku. Elementos del electromagnetismo, ¿no? Hay varios problemas ahí, ¿no? Es un libro también bonito, electromagnetismo. Es un libro así bien tradicional, ¿no? Para la ingeniería electrónica, eléctrica, ¿no? Si quieres se los paso, inclusive. Bien, él lo hace ahí por integración directa, ¿no? Ese es un buen ejercicio que usted haga para practicar, ¿no? Lo que hemos hecho en las semanas pasadas, ¿no? Bien, pero en general es laborioso. Saber que hay que trabajar, a menos que usted ya esté bastante familiarizado de repente, ¿no? Pues está familiarizado ya con las integrales, con los elementos en coordenadas esféricas y ya sale rápido. Pero si no, va a ser bastante laborioso. Entonces, aquí vamos a mostrar justamente la utilidad de la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss me dice lo siguiente, ¿no? A ver. Que la integral sobre la superficie cerrada, una superficie cerrada del campo eléctrico diferencial de S, es igual a la carga encerrada sobre cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se utiliza la ley de Gauss? Bueno, en distribuciones de carga que tengan alguna simetría como esta, simetría esférica, cilíndrica, plana, etc., esta integral se puede poner de una forma tan simple que no se va a integrar el campo eléctrico. Simplemente
puede salir de la integral, ¿no? Si usted consigue que este campo eléctrico salga sin integrar, observe que le va a quedar el campo eléctrico, y aquí le va a quedar algo que depende del área de la superficie, y aquí eso usted lo conoce, la carga encerrada y el cero, es decir, va a poder pasar a dividir y va a tener el campo eléctrico. Esa es la utilidad que se le da en esta parte del curso a la ley de Gauss. La posibilidad de calcular campos eléctricos de forma mucho más rápida que por integración directa. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma, ¿no? Con la ley de Gauss. Bueno, lo primero es definir quién sería la superficie S. Bueno, la superficie S, primero que nada, tiene que ser cerrada. Segundo, esta superficie S tiene que pasar por este punto donde quiero calcular el campo eléctrico, pues, ¿no? Entonces, yo podría escoger varias superficies. Por ejemplo, podría escoger una superficie, una caja, algo así. ¿Sí? Y como pasa por este punto, bueno, pues voy a relacionar el campo eléctrico por ese punto, ¿no? El problema con una caja, jóvenes, es que el campo eléctrico continuamente cambia de orientación con respecto a la normal de las paredes de la caja. Por ejemplo, en este punto el campo eléctrico es así. Pero a medida que me voy acercando por aquí, el campo eléctrico ahora es así. Inclusive aquí el campo eléctrico es perpendicular. Este ángulo va cambiando, que es el teta, ¿no? Ya es teta prima, y aquí inclusive el teta se hace cero. Entonces, al momento de integrar esto, ya es un problema, ¿no? Entonces, la idea es encontrar una superficie que no presente este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, con la experiencia ya, ¿no? Y tampoco es que sea difícil, porque en la ley de Gauss hay pocas superficies que se pueden trabajar, ¿no? Que tienen esta simetría, ¿no? Esférica, cilíndrica, plana, como le he dicho. Eh, la mejor superficie es una esférica. Bueno, usted construye aquí una superficie esférica. Algo así. Listo. ¿Y qué pasa justamente por el punto donde quiere calcular el campo eléctrico? Entonces, aquí usted dice, bueno, ahora yo necesito calcular el flujo sobre esta superficie, ¿no? Esta superficie S también se le llama superficie gaussiana, ¿no? O cerrada S simplemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora usted puede ver la utilidad, porque en este punto el campo eléctrico es radial y también el vector n es radial. Y no solamente en este punto, sino en cualquier lugar de la superficie, el campo eléctrico es radial por la simetría de la figura, y también el vector n es radial, ¿no? ¿Sí? Son radiales, ¿no? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Bueno, me permite con simplicidad calcular esta integral, ¿no? Entonces voy a calcular aquí la integral. Como son paralelos, esto simplemente es el producto de los módulos, porque el coseno del ángulo sería el coseno de 0, que es 1, ¿no es cierto? Listo. Y ahora, otra cosa, sobre toda esta superficie S, el campo eléctrico es el mismo en intensidad, porque todos están a la misma distancia. Entonces esto también a su vez es E por la integral en S, disculpe, diferencial de S. Bien, ¿y qué es eso de ahí? Bueno, la integral de todos los diferenciales de área sumados sobre todos los elementos de área es simplemente el área, pues, ¿no? De toda la superficie gaussiana S. Y esa área es 4pi por el radio al cuadrado, que sería R minúscula, ¿no? Por otro lado, la carga encerrada sobre 0 sería la carga que está encerrada por la superficie. ¿Cuál es esa carga encerrada? Justamente el cascarón, ¿no? Todo el cascarón está contenido dentro de la superficie, entonces sería Q sobre 0. Bueno, y con eso ya hemos terminado, ¿no? Porque por la ley de Gauss ahora los igualamos, pues, ¿no? Entonces decimos E por 4pi r cuadrado es igual a Q sobre 0. Y de aquí ya sale, pues, el valor de E, ¿no?
Entonces, E es ¿cuánto? Es Q sobre 4pi es 0r cuadrado. Inclusive de forma vectorial, se puede decir que este vector, ya que le colocaba el vector radial, ¿no? Ahora, la simplicidad de este cálculo comparado con el cálculo por integración directa es que justamente le muestra pues una de las ventajas de aplicar en este caso la ley de Gauss, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el punto estuviera dentro? Si usted quisiera calcular el campo eléctrico, pero por aquí. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, esta superficie gaussiana que ha dibujado ya no le serviría. Usted necesitaría una superficie gaussiana que pase por este punto. Y debido a la simetría del problema, conviene de nuevo utilizar una superficie gaussiana circular, ¿no? Así. Todo el cálculo va a ser el mismo en esta parte. Va a tener esto, va a llegar a lo mismo. La única diferencia va a ser en la carga encerrada. La carga encerrada por esta nueva superficie gaussiana es, ¿cuánto? Es 0, ¿no? Porque es un cascarón esférico, ¿no? Entonces, adentro de esta superficie gaussiana pequeña no hay carga. Esto inclusive lo pongo aquí, ¿no? La carga encerrada por esta superficie gaussiana es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, va a quedar todo igual, solo que aquí en lugar de poner Q va a poner 0, ¿no? Y el campo eléctrico va a ser 0, ¿no? Entonces, el campo eléctrico va a ser 0 dentro del cascarón y el campo eléctrico tiene este valor Q sobre 4pi es 0. Este de aquí, fuera, ¿no? Fuera del cascarón. Bien. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, espero ahí que hayan visto, pues, ¿no? Una aplicación, por lo menos, de las ventajas, pues, de esta ley de Gauss, ¿no? Como les comentaba antes, no hay muchos problemas sobre la ley de Gauss para aplicarlos así, ¿no? Porque son pocos los tipos de cuerpos que tienen esta simetría, ¿no? Son esferas, cilindros, planos, hilo infinito, etcétera. No, etcétera, no, es eso, ¿no? No hay otro, ¿no? Claro, y variaciones, ¿no? Variaciones, ¿no? Entonces algunos dicen, ¿cuál es la utilidad pues, de esta ley de Gauss? Solamente permite resolver ese tipo de problemas. Bueno, realmente la ley de Gauss, su verdadera utilidad no es en esta forma, como le estoy mostrando con la integral del campo eléctrico, sino es en la forma diferencial, que va a ser el tema de la próxima clase, la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿no? Que esa es la forma que se trabaja para, o esa es la forma como usualmente se muestran las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, para eso voy a tener que recordar junto con ustedes algunos conceptos como la divergencia, ¿no? Del campo eléctrico y, ¿por qué no?, ya el rotacional del campo eléctrico, ¿no? Algunas propiedades geométricas de estos dos operadores, ¿no? Vectoriales, ¿sí? Bien, jóvenes, yo creo que lo voy a dejar por ahí, no voy a continuar, ya no hay mucho tiempo y bueno, pues nos encontramos, si es que no hay duda, con ustedes, nos encontramos el día viernes, ¿sí?